Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este nuevo video de la asignatura de cálculo diferencial. El tema de esta ocasión es la regla del producto, la regla del cociente y la regla de cadena para derivadas. Seguimos con el análisis de las funciones y sus reglas de derivación. Ya hemos visto en ocasiones anteriores que cuando las funciones se están sumando o restando se deriva cada término por separado. Vimos que si se trataba de funciones algebraicas, si había una operación como una multiplicación o una división, entonces primero multiplicabas, después derivabas, o primero dividías y después derivabas. Bueno, pues en esta ocasión nos vamos a dar cuenta que existe otra forma de resolver, que es a través de la regla del producto, en la que primero se deriva y después se multiplica. Lo mismo para la regla del cociente. Primero se deriva y después se divide. Entonces, y la regla de la cadena, que también ya la usamos, pero no la nombramos así, que es básicamente cuando hay una función adentro de otra función, es decir, que es una función compuesta. Vamos a empezar por analizar la regla del producto. La palabra producto, bueno, se refiere a una multiplicación en matemáticas y dice por aquí que la derivada de u por v es igual a u por la derivada de v más v por la derivada de u. Acuérdate que esta comita significa derivada. La u y la v representan dos funciones. Pueden ser dos funciones algebraicas. Como te digo, la opción es, las puedo multiplicar primero y derivar después, o puedo aplicar regla del producto y te va a dar el mismo resultado. Pero si las funciones involucradas son, por ejemplo, una función algebraica y una función trascendente, entonces sí tenemos que utilizar la regla del producto. Vamos a ver el primer ejemplo. Si mi función es, se me ocurre, vamos a poner x más 3 por x cuadrada más 1. Entonces, la primera función es la u y la segunda función es la v. Este es u y este es v. Por lo que dice que tenemos que usar esta regla del producto. F', mi función y derivada va a ser igual. Aquí dice la u. Voy a tomar la u tal y como está, que es x más 3, y lo voy a poner por aquí. Luego dice por la derivada de la v. Si la v es x cuadrada más 1, ¿quién es su derivada? Derivada de x cuadrada, 2x. Derivada de 1, 0. Entonces te queda así. Más, que hay un más, v, tal y como está. Entonces voy a tomar x cuadrada más 1 por la derivada de u. Si la u es x más 3, la derivada de x es 1, la derivada de 3 es 0, entonces hasta aquí se queda. Y listo, ya aplicamos la regla del producto. Si se puede simplificar, lo simplificamos. F' de x va a ser igual, x por 2x son 2x cuadrada, 3 por 2x serían 6x, más x cuadrada por 1, x cuadrada, y 1 por 1, 1. Si se puede simplificar, seguimos. 2x cuadrada más x cuadrada serían 3x cuadrada, más 6x más 1. Y esa sería la respuesta. Una vez más, si son funciones algebraicas, puedes multiplicarlas primero y después derivar y te va a dar el mismo resultado, o puedes aplicar regla del producto. Cualquiera de las dos te va a funcionar. Ahora vamos a ver un ejemplo con una función algebraica y una trascendente, que sea x cuadrada por el seno de la x. Entonces vamos a hacer f'. Esto va a ser, una vez más, ahora la u es el x cuadrada, entonces empiezo por poner x cuadrada por la derivada del seno. Recordarás del video anterior y las fórmulas de las funciones trigonométricas. La derivada del seno es el coseno, más la v, que es el seno, por la derivada de u, que sería la derivada del x cuadrada, que es 2x. Ahí está, aquí está la regla. Este es u, derivada de v, más v por u'.
la u es el x cuadrada y la v es el seno. Aquí la multiplicación simplemente se quitan los paréntesis, sería x cuadrada por coseno de x más 2 por 1 que está acá, 2x seno de x. Básicamente es reorganizar la información. Un ejemplo más de regla del producto. ¿Qué tal que ahora tenemos, se me ocurre, f de x igual a x al cubo por e a la x? Bueno, esto va a ser igual. Vamos a tener f', que es u x al cubo, por la derivada de la e, que es ella misma, más la e por la derivada de x al cubo, que sería 3x cuadrada. Hacemos la multiplicación, x cúbica por e a la x, más 3x cuadrada por e a la x. Y listo. Esa es la regla del producto. Vamos ahora a analizar la regla del cociente. Entonces, para la regla del cociente, tenemos la siguiente fórmula. La derivada de u entre v va a ser igual a v por u' menos u por v' sobre v al cuadrado. Si te quedó claro lo que es la regla del producto, la regla del cociente no te va a generar conflicto porque funciona de la misma forma, funciona de la misma manera. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, f de x igual a, vamos a poner x entre x cuadrada más 1. En esta ocasión, la u es la función de arriba y la v es la función de abajo. Siempre va a ser así. Quiere decir que si yo quiero sacar f', entonces esto es, empezamos, aquí dice v, entonces voy a poner x cuadrada más 1 por u', quiere decir que es la derivada de la u. Si la u es la x, su derivada es 1, listo, menos u, que es la x, por la derivada de la v, que sería la derivada de abajo, sería 2x nada más, porque el 1 se hace 0. Y todo esto va dividido entre v al cuadrado. Quiere decir que voy a poner x cuadrada más 1 al cuadrado. Y se simplifica lo que se pueda simplificar. X cuadrada más 1 por 1, x cuadrada por 1, x cuadrada, 1 por 1, 1. Menos x por 2x, 2x cuadrada. Entre x cuadrada más 1 al cuadrado. Aquí al momento de simplificar te va a quedar x cuadrada más 1 menos por más, menos 2x cuadrada entre x cuadrada más 1 al cuadrado. Todavía puedo simplificar más aquí en la parte de arriba. 1 menos 1, menos 2, perdón. 1 menos 2 te queda menos 1x cuadrada más 1 entre x cuadrada más 1 al cuadrado. Esta sería la respuesta. Obviamente también puedo dividir funciones trascendentes. Por ejemplo, si yo tengo f de x igual a coseno de x entre el seno de x. La parte de arriba es la u, la parte de abajo es la v. Entonces, f' va a ser igual a u, que es la parte de arriba, sería, perdón, empezamos con v, que es el seno de x, es v, por la u', que sería la derivada del coseno, y es menos el seno, menos la u, que es el coseno, por la derivada del seno, que también es el coseno. Todo esto entre v al cuadrado, o sea, seno al cuadrado. Hacemos la simplificación. Seno por seno te va a dar seno cuadrado negativo.
menos coseno por coseno, coseno cuadrado de x, entre seno cuadrado de x. Y aquí termina la expresión. Vamos a ver por último la regla de cadena. La regla de la cadena ya la utilizaste, ya la aplicamos. Vamos a ver cómo sería entonces regla de cadena. Dijimos que esta es para cuando tengas una función compuesta, es decir, que haya una función adentro de otra función. Esto simplemente es la derivada de la función de afuera por la derivada de la función de adentro. Veamos un ejemplo. ¿Qué tal que tengo la función f de x igual a 3x más 5 a la 20? Para derivar este tipo de funciones, entonces me doy cuenta que la función de adentro es la u y la función externa es el paréntesis elevado a la 20. Entonces la derivada sería, esto es de la forma algo a la n, por lo que el 20 se baja multiplicando, 20 por lo de adentro, 3x más 5 a la 19, y ahora sí, por la derivada de lo de adentro, que sería 3. Si se puede simplificar lo hacemos. 3 por 20, 60 por 3x más 5 a la 19. Y ahí termina. Otra función compuesta puede ser, por ejemplo, cuando tienes f de x igual a el coseno de 4x cuadrada. La función de adentro, o sea, la u es 4x cuadrada, la función de afuera es el coseno. Entonces f' de x sería la derivada del coseno menos el seno de lo mismo, 4x cuadrada, por la derivada de 4x cuadrada, que serían 8x. Y se multiplica siempre al principio, más por menos 8x seno de 4x cuadrada. Listo. Un ejemplo más de regla de cadena puede ser f de x igual a e a la 7x cuadrada más 1. Entonces, si te fijas, estas son las fórmulas que hiciste en el video anterior. La derivada de la función de la u sería 7x cuadrada más 1. La derivada de la e es ella misma por la derivada de lo de adentro, que sería 14x. Y simplificamos poniéndolo al principio. Por e a la 7x cuadrada más 1. Un ejemplo más, regla de cadena, puede ser el logaritmo natural de x más 8, por ejemplo. Entonces, f', ¿quién es la derivada del logaritmo natural? Era la derivada de lo de adentro, bueno, sería 1 entre lo de adentro, más 8. Y ahí termina. Y bueno, finalmente podemos hacer una que tenga raíz. ¿Por qué no? Por ejemplo, f de x igual a la raíz de x cuadrada más 6. Entonces, para poder resolver esta función, primero la voy a ver con exponente fraccionario. Esto equivale a tener x cuadrada más 6 a la 1 medio. Y la derivada, con regla de cadena, sería la derivada de la función de afuera. El 1 medio se baja multiplicando por x cuadrada más 6. 1 medio menos 1 serían menos 1 medio por la derivada de lo de adentro, que sería 2x. Esto lo podemos reacomodar, tiene exponente negativo, se baja a la parte de abajo acompañando al 2, x cuadrada más 6 a la 1 medio por el 2x. Este lo podemos regresar a raíz y este se multiplica el 2x por el 1, 2x entre 2 por la raíz de x cuadrada más 6. Esta sería nuestra respuesta.